En el inicio de las civilizaciones, lo que se tenía entendido como un líder es una definición mucho más diferente a lo que entendemos de un líder ahora. Las cualidades que hacían notar a uno de estos líderes es que fuese feroz, despiadado, y que estuviera dispuesto a entregar su vida por obtener la victoria de su territorio. Como sabemos si hacemos un repaso en la historia, la mayoría de estos líderes militares peleaban por territorio o por defenderlo. Varios ejemplos de este tipo de liderazgo podrían venir de Alejandro Magno, Julio César, Shaka Zulu, William Wallace y Napoleón. Obviamente ellos no son los únicos que destacan dentro de estas listas, pero tengamos en cuenta que la definición de liderazgo no cambió hasta inicios del siglo XIX, en el que la industria empezaba a tomar fuerza más que la fuerza militar. Así que tengan en cuenta que nos vamos a enfocar en la definición más contemporánea que entendemos sobre el liderazgo, que ahora está mucho más enfocado en lo que es la ideología y el pensamiento que la fuerza y la estrategia. ¿Y qué mejor ejemplo que contrarrestar la violencia y la expansión de territorios que con Mahatma Gandhi? A pesar de su situación acomodada y sus buenos cargos cuando apenas estaba iniciando, Gandhi siempre tuvo una afinidad respecto a las injusticias y las situaciones por las que debían pasar gente a su alrededor, e incluso llegó a pelear por las injusticias por las que pasaban la gente de color en su época en comparación con la gente blanca privilegiada. Y después de sus viajes laborales hacia Sudáfrica, volvió a India, que en ese momento era una colonia inglesa, y con el fuerte contexto racial que obtuvo gracias a su visita a Sudáfrica, Gandhi volvió con un entendimiento mucho más amplio sobre las costumbres, las tradiciones y el ambiente político de la India, lo que le motivó a empezar sus marchas pacíficas sin ningún tipo de violencia para promover la separación de India como un estado independiente fuera de las colonias inglesas. Y el inicio de la Segunda Guerra Mundial solamente potenció a Gandhi para hacerse más responsable, ya que se estaban mandando tropas indias para apoyar a los británicos en una guerra que realmente no les correspondía, y mucho menos cuando se les negaba su posibilidad y derecho a ser una nación independiente. Y a pesar de un periodo de 2 años en los que Gandhi fue encarcelado por intentar motivar esta separación del régimen británico, eventualmente fue liberado. Y tras su liberación, los británicos cedieron su poder a la misma gente nativa de la India. Y aunque aún había muchas cosas por arreglar, el impacto que Gandhi generó en la población de la India es algo que no se puede comparar. E incluso él mismo se ha vuelto un símbolo de la paz, la espiritualidad y cómo se pueden dar varios movimientos políticos sin necesidad de arremeter a la violencia. Y precisamente Gandhi fue el que influenció a los siguientes líderes de los que vamos a hablar a hacer sus propios movimientos. Este es Martin Luther King, uno de los primeros activistas y líderes sociales que hubieron para el movimiento de los derechos civiles para la gente de raza negra. Igualmente que Gandhi, el fin de Martin Luther King no era interponerse con violencia para hacer respetar sus derechos, pero aún así mantuvo una posición muy firme con sus ideales y llegó a reunir a mucha gente alrededor del país hacia su motivación. Desde joven, King siempre estuvo interesado en las causas sociales. En contra de la pobreza que se vivía en ese momento, se impulsó para dar sus primeras manifestaciones como orador. Finalmente, para 1964 y 1965, se hicieron unos fallos en las leyes para que la gente negra pudiera votar, pudiera tener trabajos dignos y no tuvieran que sufrir ningún tipo de segregación o tuvieran que alejarse de espacios en donde eran excluidos. Lastimosamente, la gran mayoría de estas controversias fueron suficientes para alimentar el odio de la gente hacia King, detonando en su asesinato en 1968, cuando iba de camino a una cena privada con amigos. Y aunque los esfuerzos de King han sido remunerados con el paso del tiempo y se le ha dado el reconocimiento que se merece, este tipo de tragedias hacia los líderes sociales aún siguen sucediendo hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos líderes sociales supera todas las adversidades que vienen en su camino y logra convertirse en el presidente de su nación? Este es el caso de Nelson Mandela. Desde joven, Mandela tuvo que enfrentarse a muchos problemas raciales, teniendo en cuenta en qué época estaba ubicado. Sudáfrica en ese momento estaba siendo gobernada mayormente por la gente blanca e ignorando completamente que este país, en su mayoría, estaba compuesto por gente negra, y poco a poco esta segregación generó el apartheid. Mandela era el único estudiante negro de su universidad, lo cual obviamente creó
mucha discriminación hacia su persona, pero a pesar de esto, él logró empatar con varias personas de diferentes religiones. Él siempre estuvo muy pendiente de sus estudios y nunca los dejó atrás hasta que logró graduarse en Derecho. Lastimosamente terminó su carrera mientras estaba tras las rejas, desde 1962 hasta 1990, inculpado de incitar a la huelga de trabajadores y de haber salido del país sin ningún permiso. Y muy a pesar de su encierro, en estos 27 años, Mandela nunca dejó de apoyar la abolición del apartheid. Junto con sus compañeros de celda generaron una pequeña comunidad en la que cada uno enseñaba al otro sobre sus campos de acción en cada carrera, haciendo la Universidad de la Isla Robben. También estudió la lengua afrikaans para tener un mejor respeto con los guardias blancos de su prisión. Durante todos estos 27 años, Mandela no dejó de recibir apoyo no solamente de los sudafricanos, sino también de las comunidades internacionales que poco a poco iban aprendiendo sobre su largo caso, y se fue volviendo mucho más popular el eslogan de "Liberen a Mandela", que era rechazado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Muy a pesar de varias negociaciones y tratos que intentaban hacer para su liberación en las que tenía que resignarse de cualquiera de sus ámbitos ideológicos, Mandela siempre lo rechazó y siempre mantuvo su posición. Y finalmente para 1990, Nelson Mandela fue liberado sin ninguna condición hacia sus ideologías. Tras ser liberado, se enfocó explícitamente en hacer viajes a varios países de África e igualmente de Europa, en los que conoció a varios líderes que apoyaban su decisión de acabar el apartheid. Finalmente, en 1994 se hacen las primeras elecciones en Sudáfrica, en las cuales el 62% de los votos fueron para el partido político de Nelson Mandela. Pero finalmente Mandela era un hombre de bajo perfil, que no le gustaba mucho que lo trataran como un mesías. Solamente era un hombre ordinario que se convirtió en líder por circunstancias extraordinarias, según sus propias palabras.